Bien, en este video vamos a desarrollar el MQN, vamos a hacer el cálculo analítico y los gráficos correspondientes del ejercicio 6.4, que es este que aparece en pantalla. Em, Fíjense, yo, bueno, por falta de tiempo lo desarrollé solo a mano y fui sacándole la foto el paso a paso, así ustedes lo tienen. Les recomiendo también más o menos seguir los mismos pasos para poder tener un orden, digamos que lo va a hacer más práctico a la resolución de los ejercicios. Bien, este es el ejercicio, ¿cierto? Eh, Así tal cual como está en la consigna, ¿cierto? Una chapa apoyada, apoyada, apoyo simple y apoyo doble. Tiene una cara distribuida en esta ramificación y una cara puntual en el extremo de esta ramificación. Están las medidas, ¿cierto? Bien. Acá yo ya evidencié las reacciones, ¿sí? Que en el TP anterior ya las habían calculado ustedes. Esta reacción BX acá la tenía dibujada mal, después la corrijo, pero va de izquierda a derecha. Los valores que tengo de esas son RI, RBI son iguales, 2,33, y RBX es 1 kilómetro. Esto está hecho todo sin constante, así que ustedes en sus prácticos pueden verificar multiplicando por sus constantes. Bien, el video anterior habíamos visto el tema de los puntos críticos a tener en cuenta para la resolución. Acá los enumeré para que tengan en cuenta. Apoyos y articulaciones, antes y después, en el caso que se dé. Punto de aplicación de cargas y momentos, antes y después también. Inicio y fin de carga distribuida. Fin de chapas, ¿sí? Los extremos libres de las chapas serían. Y codos y articulaciones. Esos serán los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta y vamos a enumerar. Yo le decía que, fíjense, ustedes adopten una forma de numeración. Yo, por ejemplo, lo que hago es al punto, le enumero con una letra, y el antes y después y la subdivisión la enumero con números. Por ejemplo, el apoyo A y B ya estaban dados, ¿cierto?, del cálculo de reacciones. Después yo procedí. El punto C es este nodo, el punto D es otro nodo, el punto E es el extremo de la chapa y el punto F es el extremo de la chapa. Fíjense que acá el punto E también es, por un lado es el extremo de una chapa, pero también es el punto de aplicación de una carga, ¿sí? El punto C, bueno, es un nodo, no hay problema. Y ponemos 1, 2 y 3, que son las tres ramificaciones del nodo. El punto D es un nudo, pero también coincide con el inicio de una carga distribuida, ¿sí? Lo enumeré en las tres ramificaciones, 1, 2 y 3. El punto F es un extremo de chapa, pero bueno, coincide también con el fin de la carga. Y así. De esta forma yo enumeré los puntos críticos en este ejercicio. Bueno, y ahora lo primero, procedemos al cálculo de momento flector, ¿sí? El cálculo, la definición de momento flector decía de que el momento flector en una sección determinada es igual a la sumatoria de los momentos estáticos respecto a esa sección del lado izquierdo de la misma, o bien del lado derecho, pero cambiándole el signo. ¿Sí? Eso lo explicaba muy bien en el video anterior. Em, Bien, entonces en el cálculo vamos a proceder. Por ejemplo, lo que yo hago es directamente primero poner todos los que yo sé que ya son cero. ¿Cómo sé que son cero? Por ejemplo, este extremo, bueno, acá el punto A, que es un apoyo, coincide también con el extremo de una chapa, ¿sí? Lo mismo el punto B. Entonces, si yo me paro en el extremo de una chapa, ya sea el punto A, el punto E, el punto B y el punto F, yo, por ejemplo, en el punto A, eh, puedo mirar del lado izquierdo. Ahora vamos a ver, bueno, eso faltó decirle, el tema de la convención de cómo vamos a mirar la chapa. Hacemos un paréntesis acá y miramos eso, ¿sí? La convención de cómo mirar a la estructura. Eh, la básica es mirarlo así, ¿cierto? De abajo o de frente, como sea, de manera de que, dada una sección cualquiera, yo queda de este lado la izquierda y de este lado la derecha.
Cuando la chapa está horizontal no hay problema, ¿cierto? Miramos abajo y eso no nos interrumpe. Ahora, cuando tenemos porciones de chapa que son verticales, ¿cómo hacemos? Bueno, una opción sería mirarlo directamente desde este lado, ¿cierto? Miramos hacia allá. De modo de que, por ejemplo, en una chapa que es vertical, yo voy a tener la izquierda hacia acá y la derecha hacia acá. Lo mismo acá. Voy a tener derecha hacia acá e izquierda hacia acá. ¿Sí? Después, cuando veamos un ejercicio de pórtico, le voy a explicar otra manera también que es válida. Entonces, retomando, en A yo tengo entonces que mi izquierda es hacia acá, mi derecha es hacia acá. ¿Sí? Si yo me paro en A y miro a la izquierda, no tengo ninguna fuerza que me genere un momento en A. ¿Sí? La única fuerza está R ahí que está aplicada en A, por lo tanto su distancia es cero, entonces no me genera un momento. Entonces yo sé que el momento flector en A es cero. Lo mismo en B. Si me paro en B, miro hacia la derecha, la única fuerza aplicada en B son RBI y RBX, pero la distancia al punto B o a la sección B es cero, porque están aplicadas en ese punto, entonces no me genera momento. Y después no hay ninguna otra fuerza. Entonces, momento flector a la derecha de B es cero. ¿Sí? O sea, por el hecho de que a izquierda y derecha son iguales los momentos, yo, por ejemplo, en A, miro a la izquierda, no tengo nada, bueno, es cero. Si yo quiero, puedo calcular a derecha y calcular todo con todas las fuerzas, con P, con Q, con RBI, con RBX, con respecto a serie. Y me va a dar cero. Si está bien calculado, me va a dar cero. ¿Sí? Bueno, y así, por ejemplo, en E otra vez, miro a la derecha, no tengo ninguna carga, entonces sé que es cero. Miro en F a la izquierda, no hay una carga, entonces sé que es cero. Entonces el primero que hago siempre es ver los puntos extremos de las chapas. Si no hay ninguna carga, es cero. Si por ejemplo acá en F había un momento aplicado, entonces en F el valor del momento flector iba a ser el valor de ese momento. Eso tengan en cuenta. Bien. Después, bueno, acá el cálculo es simplemente C1, me paro en C1. Cuando no especifico nada es a izquierda. Cuando es a derecha le pongo la D. Es notación mía. Entonces me paro en C y miro a la izquierda. Veo la estructura, cuáles son las fuerzas que caen sobre esta porción de la estructura a izquierda de esta sección. La única es RI. RI por 1,5. Yo acá, fíjense que los puntos 1, 2 y 3 los hice separados, pero están infinitamente próximos al punto C, digamos, o sea, son todo el mismo punto. Por eso es 1,5 la distancia. Tengan en cuenta eso. Y bueno, el giro es positivo. Y fíjense, hace este giro alrededor de ese. Bien. C2, me paro acá, ¿cierto? Y se me era más fácil calcular a derecha, porque dijimos, derecha era hacia acá, izquierda era hacia acá. Si yo miro el punto C2, esta sección. A derecha tengo esta porción del chapa. Pero a izquierda tengo toda la otra chapa, ¿sí? Entonces tengo todas las otras fuerzas. Entonces era más complicado calcular a izquierda que a derecha. Entonces calculo a derecha, por eso siempre está la opción esa. Donde menos fuerza yo tengo, ahí calculo. Entonces a derecha tengo menos, pongo el signo menos por ser a derecha, y entre corchetes hago el cálculo normal. 5 está girando en sentido negativo, por eso signo menos, 5 por 2, que es la distancia, 10 kilómetros. ¿Sí? Y así vamos haciendo con todos los puntos. C3, fíjense otra vez, a izquierda tengo todo esto, ¿sí? Y a derecha tengo todo esto. Es bastante igual, digamos, acá tengo dos fuerzas y del otro lado tengo dos fuerzas, o sea que ahí uno puede elegir nada más y calcular el que más le guste. Entonces C3 yo calculé a izquierda, nada más, me da ese valor. Y así.
Después de 1, por ejemplo, puedo calcular izquierda o derecha, sigue siendo igual. Fíjense, izquierda hacia acá, derecha incluye a la rama esta. Bien. De 2, otra vez yo a izquierda tengo solamente esta chapa acá en voladizo. Y a derecha tengo el resto de la estructura. Me conviene a izquierda, por eso de 2 calculé a izquierda. ¿Sí? De 2 a izquierda. Y de 3 a derecha, otra vez. Me paro acá. Y ahora, derecha es solamente esto. Y a izquierda ya queda la ramificación. ¿Sí? Voy a hacer un grafiquito acá para más o menos. Después lo vamos a ver bien en el equilibrio de nudos, pero para que vean. Eso sería el nudo D, ¿cierto? En estructura, digamos. El punto D1 sería acá. El punto D2 sería acá. Y el punto D3 sería acá. ¿Se entiende? Entonces, D1, yo tengo en cuenta todo este lado de la estructura y todo este lado a la derecha ya no, que me incluye a la rama, al segmento de chapa que va hacia abajo. Si yo considero D2, ya solamente, y miro hacia izquierda, tengo solamente la ramificación hacia abajo. El resto de la estructura no. Yo miro D3 a derecha, tengo todo esto, y el resto de la estructura no. ¿Se entiende? Solamente para que tengan en cuenta eso. Por ahí lo más, a veces difícil de ver. Bueno, y ahí calculé yo, estos valores me dieron el momento flectores. Lo que sigue ahora es hacer el gráfico, ¿sí? Este no hay problema, es sencillo. Elijo una escala de longitudes, que bueno, yo elegí 1 metro, 1 centímetro, dibujé la chapa. Les recomiendo hacerlo con tinta esto, a la chapa. Y la escala de momentos flectores tienen que elegir también. Les conviene, por ejemplo, mirar el más pequeño, que en mi caso era 0,505, y el más grande, que es 10 kilonewton. Entonces, tienen que encontrar una escala que le permita dibujar el mayor sin que sea exageradamente grande, o sea, que le entre en la hoja, y que el menor se pueda dibujar lo mejor posible, digamos, ¿sí? Esa relación tienen que buscar. Yo elegí 2 kilonewton metros por centímetro, o sea, esto me queda 5 centímetros y esto me queda 0,25 centímetros. Bien, si elegía 1 kilonewton metro por centímetro, esto eran 10 centímetros y esto era medio centímetro. Entonces quise reducir nomás para que me entre mejor en la hoja. Bien, una vez elegida la escala, procedemos ahora a graficar. Lo primero es ir graficando los valores que obtuvimos en el cálculo analítico. Pero ahora, ¿hacia dónde lo dibujamos? Bueno, para graficar el diagrama de momentos flectores, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, bueno, en primera instancia el diagrama lo que nos va dando es en cada punto el valor del momento flector de esa sección, ¿sí? Ya sea para un lado o hacia el otro. Y la convención dice de que el diagrama de momento flector se dibuja del lado de las fibras traccionadas. Esto quiere decir que, ¿se acuerdan que habíamos visto el tema de una viga y todo eso como flexionado? Bueno, acá les dibujo, por ejemplo, una viga que recibe una carga, por ejemplo, acá arriba, ¿cierto? Eso va a producir de que se genere una deformación, una panza en la estructura. Bueno, todas las secciones que antes estaban así paralelas, acá es el eje neutro y ahí fue en otro color. Así es la chapa, digamos, el baricentro de la sección, atraviesa todas las secciones y después, una vez que se deforma, va a tener esta forma. Entonces las secciones que antes estaban paralelas
ahora se van inclinando. Y de un lado de la línea roja se acercan y del otro lado de la línea roja se alejan. Eso implica de que, si ustedes recuerdan el concepto de compresión y tracción, cuando las fibras se acercan hay compresión, es decir, arriba hay compresión, y cuando las fibras se alejan hay tracción, abajo hay tracción. Entonces tenemos que ir analizando la chapa según en dónde tengamos, cómo se está flexionando la chapa para ver en dónde se está traccionando, ¿sí? Por ahí eso cuesta un poquito, pero es cuestión de práctica. Ahí les voy a explicar un método. Por ejemplo, ahora el punto C1, ¿ok? Bueno, miramos el punto C1, nos dio 3,495, ¿sí? Eso es un valor que tenemos que dibujar a escala, ya sea, o sea, nos ubicamos en el punto C1, ¿cierto? Y lo vamos a dibujar o para arriba o para abajo, ¿sí? Siempre perpendicular a la chapa, ¿ok? Pero lo que necesitamos saber es si es para arriba o para abajo. Entonces vamos a analizar la tracción en ese punto. Lo que yo les recomiendo hacer es lo siguiente. Agarran una regla cualquiera. ¿Sí? Vamos a ver si sale el dibujo, pero la idea es que esta es una regla, ¿cierto? La agarran con el puño, o sea, con la mano cerrada, por ejemplo, por acá, en uno de los extremos, ¿sí? Agarran firme, que quede bien agarrada la regla y que quede así como en voladizo sería. Bien. Imagínense, ustedes siempre hagan esto. Acá ahora nuestra mano vendría a ser el punto C1, ¿sí? Entonces, colocan ahí su mano al lado del punto C1 y que la regla quede así, volando hacia el lado donde nosotros estamos mirando nuestra estructura. No sé si se entiende esto, pero eh, fíjense que acá RI está acá, ¿cierto? Entonces nuestra regla RI estaría por acá, ¿sí? Usen la otra mano, un dedo de la otra mano, y hagan como si fuesen RI, ¿sí? Entonces le dan, presionan sobre el otro extremo de la regla. En un extremo ustedes están agarrando firmemente con el puño cerrado y en el otro extremo están empujando en la dirección de la fuerza que esté aplicada. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Nuestra regla se va a empezar a ir hacia arriba y va a empezar a arquearse de un lado, fíjense, de este lado, y se va a estirar del otro lado. Del lado en que se estira o del lado donde está la panza, digamos, ese es el lado de la tracción. Fíjense, cuando se dobla, de un lado es como que queda la espalda y del otro lado queda la panza, ¿sí? Del lado donde está la panza de la regla, ahí está la tracción, ¿sí? Es decir, en este caso, en C1, nosotros la panza está hacia abajo. Entonces, en el punto C1 nos parábamos acá y teníamos que dibujar a escala el 3,495 perpendicular a la chapa hacia abajo, ¿sí? Bueno, ese mismo análisis tenemos que ir haciendo en todos los puntos. Por ejemplo, en C2 van a poner su puño así y van a hacer la regla hacia allá. Entonces, la fuerza P está acá, la va a llevar hacia acá. De este lado está la espalda, de este lado está la panza. Entonces, de este lado está la tracción, ¿sí? Y ahí ustedes dibujan a escala los 10 kilonewton acá. Lo mismo con C3. Vamos a limpiar todo. C3, me paro acá. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo agarro firmemente acá la regla y la dejo en voladizo. Yo tengo una fuerza acá, pero también tengo la influencia de esta fuerza sobre ese punto, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es que, fíjense que C3 yo calculo a izquierda, igual que C1. C1 en, en C1, mi cálculo me dio 3,495 positivo y eso me llevaba hacia arriba, ¿sí? Ahora, en C3, este punto, me está dando menos 605, 6,505 negativo, ¿sí? Es decir, de que esto está yendo
así, en el sentido contrario al de C1. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Es la composición de esta fuerza por 1,5 y esta fuerza por 2, ¿viste? Son dos momentos en sentido contrario que están actuando en C3. ¿Sí? La resultante de esos dos momentos es la que me va a dar un momento negativo, que es este. A ver, le voy a dibujar en verde. Perdón. Este de acá es el momento resultante entre RI y P, ¿sí? Que me genera el giro en el punto C3. Vamos a limpiar todo, fíjense. Voy a tener C3, ¿cierto? La sección. Ahí está la chapa. ¿Qué hago? Agarro con mi puño en C3, dejo la regla volando y yo dije que la resultante entre RI y P era hacia abajo. O sea, era un giro hacia abajo. Entonces veo cómo me gira la regla. En este caso iría así, ¿ok? Por la fuerza que está yendo hacia abajo. Entonces la panza, ¿dónde está? Del lado de arriba. Entonces dibujo hacia arriba. Fíjense que este habíamos dibujado acá, este habíamos dibujado acá, y ahora el 6,505 vamos a dibujar hacia acá. ¿Sí? ¿Por qué yo les recomiendo utilizar este criterio del lado de las fibras traccionadas? Hay otra forma también de graficar que dice que todos los negativos hacia un lado y los positivos hacia el otro de la chica. Por ahí no me fiaría mucho de eso porque depende de cómo ustedes hagan la convención de cómo miran a la estructura y cómo para qué lado está su izquierda y su derecha, le puede dar distintos signos, digamos, y puede llegar a estar mal. Entonces, si ustedes ven y entienden esto del lado de las fibras traccionadas, ustedes están viendo directamente el fenómeno, o sea, lo que está pasando en la estructura, y de eso no se van a equivocar. ¿Sí? Va más allá de la convención. ¿Sí? O sea, eso ya es lo que está pasando realmente. ¿Sí? Bueno, y así uno va a hacer con todos los puntos de la estructura, va a ir analizando con la regla, ¿cierto? De qué lado está la panza, y le va a quedar así. Fíjense, yo la hice acá, todos a escala, obviamente, en cada uno de los puntos. Ustedes fíjense acá, el punto, este era el punto C, ¿cierto? Yo me separé un poquito, dibujé este, me separé un poquito, dibujé este, y me separé un poquito y dibujé este. Si ustedes quieren agarrar y graficar directamente sobre el punto, no está mal. Pero se le encima con la chapa y bueno, no queda muy prolijo. Por eso yo agarro y me separo un poco del punto, pero obviamente se sabe de que está sobre el punto. ¿Sí? Simplemente para que no se encime y no se pueda leer bien. Si ustedes ven en algún programa de cálculo, el gráfico le va a tirar directamente sobre el punto. Bueno, ahora que tenemos graficado así todos los valores dados que obtuvimos en el analítico hacia un lado o el otro de la chapa, siempre acuérdense perpendicular a la chapa, ahora vamos a ver cómo relacionar uno con otro para terminar de cerrar nuestro gráfico. Por ejemplo, dijimos hoy que en todos los puntos de la estructura hay un valor dado, ¿cierto? De momento flector. Pero como no vamos a calcular los infinitos puntos, lo que hacemos es calcular solamente en los puntos críticos, como les había explicado en el video anterior. Solamente se calculan en los puntos críticos y se van uniendo. Fíjense, un punto crítico era acá, el extremo. El otro punto crítico era acá, en el nudo. Entonces, yo conociendo el valor en este punto crítico y en este punto crítico, yo puedo determinar, según lo que exista en este tramo de chapa, que en nuestro caso ahora vamos a ver no hay nada, yo puedo unir directamente con una recta ambos valores. Acá en A era 0 y acá en C1 era 3 y algo. Bueno, entonces esa es la idea, poder determinar los valores en los puntos críticos, ya que entre ellos el valor ya está, ya es conocido, digamos, ya sea o es una recta o es una parábola. Ahora vamos a ver. Si nosotros miramos nuestra estructura, tenemos que ver entre puntos críticos, si no hay nada, por ejemplo, entre A y C1 no hay nada, ¿sí? Entonces va a haber una recta.
Entre C2 y E no hay nada, entonces va a haber una recta. Entre C3 y D1 no hay nada, entonces va a haber una recta. Entre D2 y F hay una carga distribuida, entonces acá vamos a ver el análisis de cómo armar entre estos puntos críticos, se unen con una parábola, ¿sí? Ahora vamos a ver el método gráfico para armar la parábola. Entre D3 y B no hay nada, entonces se une con una recta. Ahí vamos a ver, fíjense, entre A y C1, una recta, uní los dos valores. Entre C2 y E, fíjense, E era 0, y C2 era 10. Entonces, uní con una recta. Después tenía C3 y D1. Uno me daba hacia arriba y el otro me daba hacia abajo. Los uní con una recta. Listo. D3 y B, teníamos 3 y algo, y este era 0, se une con una recta. Y ahora dejé para el último donde está la carga distribuida que se hace una parábola. Bueno, dados los dos valores extremos, en este caso era 4 y 0, 1 con una línea auxiliar, ¿sí? Con un lápiz, trazo fino, lo que sea. 1 con una recta. ¿Sí? Después marco la mitad, ya sea, yo les recomiendo que, por ejemplo, la carga distribuida iba desde acá hasta acá, ¿sí? Que eran 2 metros. Entonces agarro, marco 1 y prolongo acá, ahí el punto medio, ¿sí? Pueden agarrar también, medir desde este punto hasta este punto y dividir a la mitad, también es válido. Una vez que dividimos a la mitad, ahora sobre esta línea tenemos que ver hacia dónde apunta la carga distribuida y en ese sentido vamos a prolongar 2 veces lo que se llama flecha o momento flector auxiliar, que es lo que vamos a calcular acá. Siempre que tengamos una carga distribuida, se calcula momento flector auxiliar entre los valores que lo necesitamos. Por ejemplo, acá necesitamos entre D2 y F. Entonces, entre esos dos se calcula una flecha. Siendo L la luz entre esos dos, fíjense. Q es la carga. L al cuadrado sobre 8. Entonces quedan 2 kN por metro por 2 metros al cuadrado dividido 8, que me da 1 kN metro. Lo que les decía, una vez que tenía la línea auxiliar, marcamos la mitad y 2 veces a escala trazamos, marcamos con un punto y otro punto, el valor del momento flector auxiliar, que era 1 kN. En este caso voy hacia la derecha, ¿por qué? Porque mi carga va de izquierda a derecha. Si la carga iba de derecha a izquierda, yo tenía que ir hacia el otro lado. Es decir, acá hoy teníamos que la carga iba de acá así, hacia allá, ¿sí? Por eso, al marcar el punto, yo llevé una vez, 2 veces la flecha hacia la derecha. Si la carga distribuida estaba así, esto también podía haber sido, digamos, ¿sí? Entonces tenía un valor, tenía el otro, unía, marcaba, obtenía el centro y tiraba 2 veces el valor de la flecha, ¿sí? Entonces ahí tenemos 2 veces hacia el otro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Ahora vamos a hacer el método de las tangentes y vamos a dibujar una parábola que tendría que pasar por el punto del medio, ¿sí? En este caso va a ser así, pero si era así como yo le decía, con los dos puntos de este lado, iba a ser así la parábola. ¿Ok? Bien. Marcamos el punto y ahora vamos a hacer el método de la tangente. Lo que se hace es unir el extremo, ¿sí? Con el segundo punto que marcamos, fíjense. El extremo con el segundo punto que marcamos se une de un lado y el otro extremo también, ¿sí? Los dos. Esas dos líneas, o sea, esta y esta, las tenemos que dividir en segmentos de igual cantidad, digamos. O sea, por ejemplo, a esta yo la divido en 4, entonces a esta también la tengo que dividir en 4. Acá voy a mostrar.
Yo siempre lo que hago para simplificar es directamente marco la mitad y la mitad. Marco la mitad y la mitad. Ya tengo las dos líneas en 4 segmentos. Dentro de la línea los segmentos tienen que ser iguales, pero entre líneas no, los segmentos no son iguales. Simplemente es igual la cantidad de segmentos. Una vez que marcamos todos los segmentos, tenemos que unirlos. ¿Cómo? Se unen invertidos, digamos, o opuestos. El primer punto de este con el último. ¿Sí? Fíjense. Acá. Ahí va el siguiente, el segundo, con el segundo, el tercero, con el cuarto, con el último. Así se va invirtiendo. ¿Entendió? Ahí lo pueden ver después en el PDF de paso a paso. Armé todas las líneas y estas en teoría son líneas tangentes a la parábola. ¿Sí? Ok, ahí yo dibujé ya la parábola. Acá me quedó medio fuera el punto, pero en teoría también ese punto tendría que estar dentro de la parábola. Bien, y así quedaría. Ahora el tema del rayado. Siempre se raya entre la línea que marcamos, que unieron los dos puntos críticos, los valores entre los dos puntos críticos, que en mi caso yo las dibujé con azul, ¿ven? Se raya entre ese y siempre perpendicular a la chapa. Fíjense, todas estas eran así, pa, 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 pa. Yo las rayé por separado así, entienden. Fíjense, primero rayé las verticales y ahora rayé las horizontales, que es este triángulo de acá y el de la parábola. Fíjense que entre la parábola y la chapa, ahí van el rayado. Después, por último, lo que les queda es poner el valor de cada uno de los que graficaron, ¿sí? Pueden hacer así o dibujarlo acá. Es decir, escribirlo así, ahí, al lado de los codos. Pero se encima mucho por ahí, entonces conviene sacar con una flechita y listo. Pero acá les remarqué los valores que habíamos graficado, nada más, para que vean. Así les tendría que quedar el gráfico de momento flector. ¿Sí? Ahora vamos a ver el corte. Nuevamente tenemos nuestra estructura. Acá todavía no está corregido, después lo corrijo. Utilizamos prácticamente los mismos puntos críticos, ¿sí? Por ahí en algunos casos se modifica, por ejemplo, los casos donde una cara puntual, por ejemplo, caiga en un punto dado la estructura, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de calcular el momento flector, solamente se considera el punto, por ejemplo, se llame T. Pero para el corte, sí voy a necesitar calcular un T1 y un T2. ¿Sí? Eso para tener en cuenta después seguramente veremos un ejercicio. Lo mismo con momento aplicado. En el momento aplicado, sí tengo que calcular el momento flector antes y después del momento aplicado. Y en corte no hace falta, ni siquiera calcular en el punto del momento. Bueno, entonces acá tengo ya calculado todos los cortes. Y acá es importante tener en cuenta lo siguiente, la convención que ustedes vayan a dar para los signos. ¿Okay? Yo siempre tengo en cuenta, como miro de izquierda a derecha, como yo estoy mirando así, izquierda es acá, mi derecha es acá, entonces yo digo de que todas las fuerzas que vayan hacia arriba son positivas y las fuerzas que vayan hacia abajo son negativas, siempre hablando de la chapa, digamos. Después, si yo miro desde acá, ¿cierto? Mi izquierda era acá, mi derecha era acá. A ver, este caso era para chapas así, ¿sí? Horizontales. Ahora estoy hablando de chapas verticales. Siempre que las chapas sean verticales, entonces ahí sí. Hacia la derecha son negativos y hacia la izquierda
son positivos. O sea, ¿por qué? Porque yo miro así. Y es como que, otra vez, izquierda, derecha, arriba, abajo. Esa es la convención que yo tomo para tomar signos positivos y negativos, digamos, y poder hacer las distintas sumatorias de fuerzas. Recordamos nuevamente cuál es la definición de corte. Es la sumatoria de las fuerzas tangenciales a izquierda de la sección. ¿Sí? Fuerzas tangenciales son aquellas que son perpendiculares a la dirección de la chapa. ¿Sí? Así que eso tienen que tener en cuenta. También a izquierda o a derecha cambiándole el signo. Entonces, Q en A acá es diferente a momento flector, porque a izquierda era cero en momento flector porque la fuerza que estaba aplicada en A no tenía una distancia para ejercer momento flector. Pero acá como son fuerzas, sumatoria de fuerzas, en A ya aparece el RI que es 2,33 y fíjense, va hacia arriba, entonces es positivo. C1, me paro en C1, miro a izquierda, la única fuerza que está sigue siendo RI. C2, miro a derecha. Pongo el signo, pongo el paréntesis, y ahí lo estoy mirando. Derecha allá, izquierda acá. Entonces todo lo que vaya hacia allá es positivo, hacia allá es negativo. Como P está yendo hacia la izquierda, es positivo. ¿Sí? Queda negativo por ser a derecha. Estamos acá en C3. Y ahora fíjense que otra vez, en momento flector en E era cero porque no, la fuerza caía en el punto, no tenía una distancia para hacer momento. Pero acá como es sumatoria de fuerza, la fuerza cae en el punto y ya aparece en la sumatoria. Por eso QN también es menos 5 kilómetros. C3, miro a izquierda, ¿qué tenemos? Acuérdense, es sumatoria de fuerzas tangenciales. Bueno, por acá, la única fuerza tangencial a la chapa, porque recuerden cómo era la estructura. En teoría es así. ¿Sí? Entonces, C1, yo estaba acá, el eje es así. ¿Cierto? Todas las fuerzas verticales, ya sea de un sentido al otro, son las que tenemos que sumar, o sea, las que son tangenciales a la dirección de la chapa. Ahora, C2 era acá, la sección es horizontal y la dirección de la chapa es vertical. Por eso ahí sí sumamos fuerzas horizontales. Pero ahora sí, otra vez estamos acá. Es una sección vertical, lo que implica de que la dirección de la chapa es horizontal, lo que implica otra vez que la sumatoria de fuerzas, las fuerzas consideradas tienen que ser verticales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense acá en C3, en teoría, a izquierda de la sección está toda esta chapa, ¿sí? Todo este tramo hecho. Pero esta fuerza, fíjense que no es tangencial a la chapa en C3, sino que es normal a la chapa en C3. ¿Sí? Lo mismo, RI sí es tangencial, no normal. ¿Ok? Esto acá interesante. Fíjense, P está aplicada en este punto y se comunica con esta sección C3 a través de toda esta porción. ¿Sí? O sea, es como que el efecto de P se transmite hasta C3 así. Y el efecto de raíz se transmite a C3 así. ¿Okay? Es como que yo agarro y desplazo la fuerza que primero estaba acá, así, ahora en teoría está así, aplicada ahí en C3. Esta fuerza que estaba acá, ahora el efecto está así. Así ustedes pueden analizarlo para ver bien. O sea, trasladen la fuerza hasta la sección y ahí ven si es eh, tangencial o normal. Entonces, en conclusión, en C3 la única fuerza que aparece es RI. Por eso está 2,30.
De una otra vez a izquierda, la única fuerza que aparece también es RI, por eso ya igualé acá. De 2, fíjense, esta es la chapa, entonces yo la miraba hacia la izquierda, así. Que tenemos la carga distribuida. Bien. Tenemos la carga distribuida en este punto. Miramos hacia acá. 2 kN por 2 metros. Y esa ya es la fuerza. A diferencia del momento flector que poníamos el 1 metro más por la distancia. Pero acá simplemente es 2 por 2 porque estamos hablando de la fuerza. ¿Sí? Y por ejemplo, ahora tomamos D2, ¿cierto? Que es justo el extremo de la carga distribuida. Yo tomaba una sección acá a 1 metro del extremo. ¿Qué tenemos? Solamente esta porción de chapa. Entonces va a ser 2 kN por metro por 1 metro. O sea, esta porción de carga distribuida es la que me va a estar actuando en ese punto. ¿Sí? Eso le digo solamente para que tengan en cuenta. Acá yo voy a tener un valor y esto va a ir disminuyendo según la carga distribuida, o sea, según el valor de la carga distribuida. Ahora vamos a ver bien cuando hagamos el gráfico. Porque recuerden, la carga distribuida, ¿qué son? Son cargas puntuales que están todas infinitamente próximas, ¿sí? Y que forman un sistema de fuerzas paralelas. Cada una de esas fuerzas no es que valen 2 kN, sino que por cada metro de ese conjunto yo tengo 2 kN. O sea que cada fuerza debe ser hiper chiquitita, ¿sí? Si consideramos las infinitas fuerzas. Solo eso. Entonces, en cada sección que yo voy avanzando, va a considerar menos cantidad de carga distribuida. No, a lo que voy es que no vayan a considerar de 2 a la izquierda, tengo toda esta chapa, y considero el Q grande acá, ¿cierto? 2 por 2, 4. Y después agarro y miro otra sección, por ejemplo acá, y le vuelvo a meter el Q grande, 2 por 2, 4. Ahí estaría mal, ¿sí? Eso es lo que quería decir. No sé si se entiende. Bien. QNF, paro en F, miro a la izquierda, ya no tengo ninguna carga. O sea, en el punto acá, lo que les decía recién, si yo me paro en este punto, cae una carga de esta carga distribuida, pero es infinitamente pequeña, ¿sí? O sea, no tiene ningún efecto. Para sacarse la duda, lo que podrían hacer es en F a la derecha. Se paran acá y consideran toda la estructura, ¿sí? Toda la estructura. Entonces van a tener tangenciales, va a estar P, va a estar todo Q y va a estar RBX. Y fíjense que haciendo esa sumatoria le va a dar 0. Siempre que tengan duda en un punto, les recomiendo ver, o sea, por ejemplo, en F a la izquierda, asegúrenle haciendo F a la derecha y listo. Bien, y el último punto, Q de 3 a derecha nada más, porque me paré acá, miré a derecha y había una sola fuerza y listo. Bien. Otra vez eligen una escala de longitud, una escala de corte, miran nuevamente, como les decía, el más grande, el más chico y ahí definen. Ya todos los valores yo los fui colocando en sus respectivos puntos. Y acá otra vez, ¿cómo yo sé si va hacia arriba o hacia abajo? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, les conviene aislar segmentos de la estructura. Por ejemplo, vamos a aislar todo el tramo horizontal, ¿sí? Y vamos ahora a aplicar sobre ese tramo horizontal todas las fuerzas que aparecían. Por ejemplo, RI acá
y RBI acá, ¿sí? Todas las que son tangenciales, después hay otras, pero son normales a este segmento de la chapa, ¿sí? Entonces, como yo empiezo de izquierda a derecha, en teoría, mi gráfico sería así. Yo arranco acá en 0, ¿sí? En este punto, en el extremo, el punto A, 0. Yo voy a subir, porque acá en este punto arranca la fuerza de RI. Va a avanzar acá la fuerza de RI con su valor, que era 2,33, que es el valor del, del, del corte acá, 2,33. Fíjense que eso se mantiene en C1, se mantiene en C3, en D1 y en D3, hasta QB. ¿Qué es lo que pasa en QB? A ver, de vuelta. Ahí tenemos C1 es igual, C3 es igual, D1 es igual, D3 es igual. Y fíjense que acá en B cerraría la otra fuerza. Ustedes tienen que buscar o tratar de que su gráfico arranque de un lado y cierre del otro. En 0 sería. Fíjense, vamos a ver si me puedo explicar mejor. La chapa, la estructura es el 0, ¿sí? De nuestro sistema. Hacia arriba van los positivos, hacia abajo van los negativos, todas las fuerzas, ¿sí? Yo en el punto A era mi punto 0, de avance y hacia arriba y hacia abajo también. Entonces acá era el punto 0. Yo tengo que llegar al otro extremo de mi segmento de viga, segmento de chapa, y terminar en 0. O sea, ese equilibrio yo tengo que buscar, el equilibrio de fuerzas verticales. Entonces, tiene que arrancar y terminar en 0. Ahora, RI arrancó desde 0 y tenía un cierto valor. Ese valor se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, hasta el punto B, que aparece la otra fuerza vertical, pero negativa, que tiene exactamente el mismo valor. Por eso, desde ese punto, me lleva otra vez hasta el 0. De esta forma yo compruebo de que mi estructura está en equilibrio y que inició y terminó en 0. Por eso le decía, analicemos, pongamos primero la chapa con todas las fuerzas que aparecen. En este caso era la chapa del negro, la fuerza RAI, RBI. Y a la hora de hacer el gráfico, lo que yo tengo que verificar es que arranque desde 0 y termine en 0. ¿Sí? Y eso me va a decir hacia dónde tengo que dibujar. Si por ejemplo este RI iba hacia abajo, entonces yo acá iba a arrancar hacia abajo y yo estaba seguro de que para que termine en 0 tenía que cerrar hacia arriba, por ejemplo. No es el caso, digamos, pero para tener en cuenta. Fíjense que ahí yo grafiqué la primera fuerza hacia arriba, la otra se mantuvieron, y la última fuerza hacia abajo. Me cerró en 0. Lo mismo va a pasar con las verticales. Fíjense, vamos a graficar la chapa vertical. Un tramo y el otro tramo. La hago separada, pero lo podemos hacer todos juntos también. Vamos a hacer este lado todo. Ahora pongo en evidencia las fuerzas que aparecen verticales. Acá está P, P, y después aparece acá Q, todo esto. Y también RBX, acá. Hacia acá, perdón. Y Q sí también es así. Entonces acá yo tengo este así y el Q completito acá. Entonces, volviendo al concepto de hoy. Haciendo un recorrido por nuestra chapa, desde un extremo al otro, tengo que arrancar en 0 y terminar en 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, de este lado, yo
puedo arrancar desde acá. Yo estoy mirando hacia un lado y hacia el otro. Bien, entonces lo que tenemos arranca en un extremo desde 0 y termina en el otro en 0. Como nosotros miramos así, la estructura, esto era izquierda y esto era derecha. ¿Sí? Podemos decir entonces, bueno, voy a arrancar acá y voy a terminar acá, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, en realidad la estructura, ustedes están analizando desde A hasta B. O sea, que analizan primero este tramo y después este tramo. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar primero este y después este. Es decir, mi inicio va a estar acá y mi final va a estar acá. ¿Ok? Por eso les decía, vamos a hacerlo por separado, pero también se puede hacer todo junto, pero al hacer todo junto podrían tener esa confusión que al hacerlo por separado. Como yo hice por separado, yo sé que tengo que arrancar acá. Entonces, mi cero es este extremo. Vamos a limpiar todo. Ahí teníamos las chapas. Mi cero está ahí. Voy 5 kilonewton hacia arriba. Acá se mantenía. ¿Sí? En este punto, en D2, en teoría aparece el 5. ¿Sí? 5 kilonewton. Y después a ese se le resta 1, que es RBX. Entonces, el 4 que está en el cálculo vendría a ser esa resta, que es mirar a izquierda o a derecha. ¿Sí? Y al final es 0. Entonces, en corte, siempre que no haya ninguna fuerza, ahí, el gráfico que nos va a quedar va a ser una recta. Y cuando hay una carga distribuida va a ser una recta pero inclinada. Como acá en el extremo el cálculo nos daba 0, 4 con la pendiente según la carga, que es 2 kN por metro, nos termina dando 0 acá. Y por eso ahí uníamos el 4 con el 0. Y así nos tendría que quedar. Fíjense de que arrancamos desde 0 y terminamos en 0. ¿Ok? Así tendría que quedarles. Ahora vamos a ver. Ahí está todo lo que dijimos. Y ahora, ¿cómo se unía? Fíjense. La horizontal era con una horizontal y la vertical era, si no hay ninguna carga, es una vertical, y si hay carga distribuida, es directamente una inclinación. Ahora viene el tema de los signos. Fíjense acá cómo se plantearon los signos. ¿Cómo hacemos? Vamos a analizar primero, por ejemplo, este tramo. ¿Por qué considero todo el tramo completo? Porque si miramos acá, no tenemos ninguna fuerza que aparezca, digamos. Estas siguen siendo nada más que prolongaciones o continuaciones de la anterior. Las dos fuerzas que aparecen son RI acá RI acá y RBI acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se grafica el signo? Ustedes tienen que armar así. Una recta, ¿sí? Que es el medio, y fijarse. Del lado izquierdo de la recta, ¿hacia dónde va la fuerza? En este caso, tenemos esta fuerza, va hacia arriba. Entonces, la mitad de la flecha hacia arriba. Y del otro lado de la recta, ¿qué fuerza tenemos? Es esta. ¿Hacia dónde va la flecha? Hacia abajo. Entonces ahí queda armada el signo, que es el mismo para estos tres. ¿Sí? Ahora, para los que están inclinados, fíjense, por ejemplo, esta fuerza, bueno, acá se repite otra vez lo que le decía. ¿Cómo yo sé cuál es? Si tengo duda, lo que puedo hacer es usar la que estoy seguro. La que estoy seguro es P. Sí o sí, P va hacia arriba. Entonces agarro, ubico la línea. Yo sé que P va hacia arriba, entonces utilizo
la media flecha en el sentido de P, y la otra va a ser en el sentido contrario. Y ahí ya está armado el signo. Por ahí lo que se les va a complicar ver es este de acá, el de abajo. Como habíamos hecho, se obtuvo de que este 4 va hacia allá porque es simplemente la restra entre 5 y el RBX, ¿sí? Por eso va hacia allá. O sea, es la misma P, pero menos RBX. Por eso tiene ese sentido. ¿Y cómo me aseguro? ¿Por qué? Porque yo tenía acá la carga distribuida, ¿se acuerdan? Que tenía encima este sentido. Y yo sé que en este punto tiene que ser 0. O sea que sí o sí, si mi carga distribuida va hacia allá y acá tiene que ser 0, la inclinación de la chapa del gráfico es así. O sea que si mi gráfico, mi carga distribuida viene acá, entonces como que en cada punto hay una carga que la está llevando hacia abajo, por eso tiene esa inclinación, ¿sí? Entonces yo sé, acá la que me puedo asegurar es la carga Q, la distribuida. Entonces, la distribuida va hacia allá. Armo ese lado de la flecha. Y del otro lado es el contrario. Por eso tiene ese gráfico. No sé si queda claro. Una vez que tenemos los signos, nos queda hacer el rayado, igual que en momento flector, entre la línea, bueno, acá que yo dibujé es azul, y la chapa, siempre perpendicular. Fíjense, las verticales, las horizontales, y después poner los signos. Ahí, no puse el valor de los, es decir, 2,33, acá 4, siempre con la unidad, kilonewton, y acá 5, ¿sí? Borré, se ve la otra foto que tenía, pero eso tiene que estar también colocado. Bueno, y por último, el esfuerzo normal, gráfico de normal. Por un lado, el cálculo analítico, otra vez lo que decía, los puntos, tener en cuenta que pasa también como dije anteriormente, por ahí hay puntos que necesitamos utilizar el antes y después de aplicación de la carga o directamente el punto. O sea, difiere en ese sentido con momento flector. Y también, bueno, con corte. Porque porque la definición de esfuerzo normal, ¿cuál es? Sumatoria de fuerzas normales a la sección a la izquierda de la misma, o bien a la derecha pero con signo cambiado. Entonces ahora lo que nos interesa es ver nuestra sección, cuál es la sección, cuál es la chapa, cuál es la sección, cuál es la chapa, ¿sí? Y todas las fuerzas normales, o sea, que tienen el mismo sentido de la chapa, ¿sí? Todas las fuerzas horizontales en este caso. Si mi sección es horizontal, la chapa es vertical y las fuerzas a considerar también son verticales. ¿Se entiende? Bien. Ok. Acá, fíjense todas las que son igual a 0. ¿Por qué? Me paro en a izquierda. La única fuerza que aparece es esta, RI, pero es tangencial a la sección en A, por eso no cuenta. A izquierda de A no tengo ninguna fuerza normal. C1 a izquierda tampoco. C2, si miro a derecha, fíjense, la única fuerza que está es P, y P es tangencial en C2. Entonces tampoco, es 0. Después, D2, acá, todo Q es tangencial a la chapa en D2. ¿Qué más? Bueno, y en E, obviamente, E y F también. A izquierda o a derecha, según les convenga. No tenemos ninguna fuerza normal a la chapa en esa sección. Ahora, C3. Paramos acá, miramos a izquierda. A izquierda tenemos esto de chapa, ¿sí? Y fíjense, como habíamos dicho hoy, que las fuerzas se transmiten. O sea que esta y esta, yo las transmito hasta la sección. Ahí y ahí. RI no me sirve. Esta no me sirve porque es tangencial.
La que aparece y actúa es P. Fíjense, P. Entonces, en esta sección, acá, a izquierda, tengo una fuerza y es P. Está así, ¿sí? Otra vez la convención que les decía. Yo estoy mirando así, entonces, como esta es mi izquierda y esta es mi derecha, yo tomo positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda. Entonces, esto yo le pongo como menos 5 kilonewton. Hay otras convenciones que ven si esa fuerza está comprimiendo o traccionando a la sección y ahí recién le ponen el signo si es compresión o tracción. Yo lo que hago es directamente negativos hacia un lado, positivos hacia el otro, así puedo hacer la sumatoria y después analizo la estructura así como hacíamos en los casos anteriores y veo qué me están haciendo las fuerzas a ese segmento, digamos, si me están comprimiendo o me están traccionando. Entonces ahí, a la hora de graficar, no tengo error en ese sentido. Bien. D3, fíjense, estamos acá, a la izquierda, aparece P y aparece todo Q, pero que va hacia el sentido contrario. Entonces, menos, fíjense, P va hacia la izquierda, es negativo, y Q hacia la derecha, positivo. Me queda menos 1 kilonewton metro. Fíjense, de menos 5 pasó a menos 1. Y al final, acá en B, lo que yo hago es menos 1 más 1, que es el RBX. O sea, yo agarré y me paré en B y hice a izquierda. A izquierda, ¿qué tenemos? Esta resta, o sea, menos 5 más 2 por 2, o sea, me queda menos 1. Y aparece sumando el RBX. Por eso le incluí en la suma. Y eso me da 0. Si yo hacía derecha, iba a aparecer solamente RBX, pero cambiado de signo, por eso. Perdón, no iba a aparecer ya RBX porque no estamos, entonces iba a ser 0. Bueno, eso para tener en cuenta nada más. Ahora pasamos al gráfico de esto. Hay una convención para los gráficos de normales que no es tan rigurosa como las otras, digamos. En pórticos o en estructuras, digamos. Por ejemplo, le pongo el pórtico, que es el caso más general, entonces también se hace la simplificación para uno y para el otro. Esto es un pórtico, ¿cierto? Negativos, yo voy a dibujar hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Sí? Y positivos, o sea, negativos vendría a ser tracción, compresión. Perdón. Positivos, que sería tracción, se dibuja hacia la derecha y hacia abajo. ¿Ok? Entonces ahí tengo positivo, positivo y positivo, y estos eran negativos. ¿Ok? Entonces, en el caso de una chapa así, normal, que en nuestro caso, yo sé que, bueno, acá tengo dibujado. Los negativos hacen todo hacia arriba, o sea, donde haya compresión va a ir el gráfico hacia arriba o hacia la izquierda. Y si hay tracción, el gráfico va a ir hacia abajo o hacia la derecha. Pero para saber eso vamos a analizar toda la estructura y vamos a ver las fuerzas que actúan para ver si la están comprimiendo o traccionando. Bien. Fíjense, acá yo definí otra vez una escala de longitudes y una escala de fuerza normal. ¿Qué tenemos? Vamos a considerar la chapa horizontal simplemente, porque en las verticales no había esfuerzos normales. O sea, en los tramos de la chapa vertical no había esfuerzo normal. Vamos a ver las fuerzas que aparecen. A partir de este punto arrancaba hacia acá el P, ¿cierto? Que era el punto C3.
En D aparecía por un lado Q hacia allá, ¿cierto? Y al final en B teníamos la última fuerza que era RX. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que graficar igual que en corte, ¿sí? Pero ahora es un poquito distinto. En teoría, fíjense lo que está ocurriendo con las fuerzas. Una van hacia un lado y la otra van hacia el otro. Entonces, ¿qué me están generando a mi chapa? Fuerzas en sentido contrario es tracción. Entonces, yo voy a dibujar hacia abajo. Acá, así. ¿Ok? Entonces voy a dibujar hacia abajo. Pero ¿cómo voy a dibujar? Ahora, acuérdense, siempre se dibuja perpendicular a la chapa. En C3 era 5 kN. Entonces tengo que dibujar 5 kN perpendicular a la chapa. Después, en D1 también era 5. En D3 ya es 1. Y en B era 0. ¿Por qué? Esto es lo que les quería hacer analizar. Fíjense, acá es como un corte. En C3 aparece desde un 0, desde el 0 que es la chapa, arranca el P, que es 5 kN hacia abajo. Eso se mantiene, se mantiene, se mantiene hasta acá, donde desde D1 a D3 aparece Q, que era 4 kN. Entonces, este salto acá, esta reducción, en realidad es el Q que le restó al P. Es decir, de este lado yo tengo el 5, en D1 yo tengo 5, que es mi P, y después en D3 yo tengo ya 1, que viene a ser mi P menos el Q. ¿Sí? Por eso me queda ahí hacia arriba. Y esto se mantiene, y finalmente RBI cierra. RBX, perdón, cierra. ¿Sí? Y fíjense, todas las fuerzas que iban hacia la izquierda van hacia abajo, y todas las fuerzas que iban hacia la derecha van hacia arriba. ¿Cuál era la convención que yo le había dicho? De que hacia izquierda yo tiraba los negativos y hacia la derecha yo tiraba los positivos. Entonces, en fin y al cabo, me queda de que todas las que iban hacia la izquierda terminan yendo hacia abajo y las que van hacia la derecha terminan yendo hacia arriba. ¿Entiendes? Entonces ahí finalmente yo dibujo esto así y me quedo P, estaba P, y este de acá es P menos Q, siendo Q una flechita que estaba acá, ya le restó. Y acá al final, para cerrar, tiene que cerrar en 0, era RBX. Entonces ahí yo tengo el recorrido igual que hacíamos en corte. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que unir. Siempre en normal vamos a tener rectas otra vez uniendo. En casos particulares pueden ser inclinadas, digamos, puede llegar a pasar. Por ejemplo, en una cara distribuida, así medio cruzado, o una chapa inclinada, así. Puede pasar que la línea sea inclinada. Eh, en esos casos, donde hay una cara distribuida y una chapa inclinada. En los demás casos siempre es horizontal. Fíjense, uno ahí, uniendo ahí, y simplemente se pone en positivo porque vimos que era tracción, y otra vez el valor, 5 kN y 1 kN. Bien, y ahí termina el gráfico de normales, es el más sencillo. Algo que me había faltado hoy, que me olvidé de explicarles, era ya les muestro, el equilibrio de nudos. Este aquí. Esto tienen que hacerlo en
en la parte de momento flector, ¿sí? Los nudos dijimos que eran donde convergían dos o más segmentos o ramas de una chapa, ¿cierto? En este caso, tenemos el nudo C y el nudo D. Vamos a analizar el nudo C. Lo que les recomiendo, por ejemplo, es así, dibujar el nudo así, con forma, no simplemente una chapa. Pueden hacerlo de la chapa, también le da igual. Nudo C es así, ¿sí? Una T invertida. Después tenemos que evidenciar los momentos. El equilibrio de nudo, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? Nosotros tenemos esta unión acá, ¿sí? De este lado de la estructura actúan una cierta cantidad de fuerzas, de este lado de la estructura actúan otras fuerzas y de este lado actúan otras fuerzas. El punto C es una vinculación entre estos tres conjuntos, digamos, de fuerzas y, bueno, por ende de la estructura. Como nosotros estamos trabajando en estática, este nudo tiene que estar en equilibrio, es decir, no tiene que rotar, no se tiene que mover. Entonces, todas las fuerzas, bueno, y por ende, por el hecho de que es una estructura rígida, todas las fuerzas que actúan de este lado de la estructura van a hacer girar al nudo en un sentido. Todas las fuerzas que actúan acá van a hacer girar al nudo en otro sentido y estas en otro sentido. Y entre las tres se tienen que equilibrar. Vamos a ver. Por ejemplo, yo acá ya evidencié cuáles son los momentos que están apareciendo. Fíjense, de este lado, miro acá, la única fuerza que aparece es RI, fácil, entonces gira así. Este es el momento C1. C2 es solamente este extremo, esta porción, entonces esta fuerza gira así, fácil, no hay problema. Y ahora, ¿qué tenemos? A partir de acá, el resto de la estructura, ¿sí? Tenemos esta fuerza hacia abajo, bueno, esta no me ejerce un momento, y tenemos Q, ¿sí? Entonces tengo que hacer la composición entre RBI por 4,5 y Q por 1, digamos. Intuitivamente, o sea, como esto es un equilibrio, yo tengo esta que estoy seguro que va así, esta que estoy seguro que va así. Entonces yo tengo que ver también cuál de estas dos es la mayor, para de manera de que esta que me falta sume a la menor y verifique así el equilibrio, digamos. Fíjense, MC1 es RI por 1,5, eso daba 3 y algo. Y P es, perdón, y MC2 es P por 2, ¿sí? Que eso sería 5 por 2, 10. O sea que esta es mayor, esta es menor. Entonces sí o sí necesito de que esta tenga el mismo sentido de la menor, de manera de que al verificar esto me va a dar 0. Esa es una forma intuitiva de sacar los sentidos de los momentos. Después al calcular usted eso le tiene que verificar. Fíjense. Me paro en C1, miro a izquierda, porque esta es la porción de la estructura que me interesa. Y acá ya no es más a izquierda con un signo y a derecha cambiado de signo. Es simplemente analizar las porciones de la estructura por separado. ¿Viste? Todo esto. ¿Sí? Entonces tengo C1, C2 y C3. Fíjense. C1 es 2,33 positivo por 1,5 me da 3 y algo. P por 2 es negativo, me da menos 10. Y el C3 yo calculé, fíjense, menos 2 por 2 por 1, más 2,33 por 4,5 me da 6,505. Yo tengo que hacer más MCI menos MC1, perdón, menos MC2 más MC3. La suma de esos tres, o sea, la sumatoria de momentos en el nudo, tiene que ser igual a 0. Fíjense. Esta sumatoria me tiene que dar igual a 0.
haciendo estos tres, se verifica de que da 0, digamos, está bien el nudo. Este pueden hacer ustedes, yo lo hice y no me estaba cerrando. La razón, le di vuelta, en teoría si no le cierra un nudo es porque están mal las reacciones. Verifiqué la reacción y están bien. Así que hay algo que no está cerrando en este nudo que podrían consultarlo. O sea, desarrollen ustedes el equilibrio del nudo D y vean que no cierra el equilibrio, o sea, no da 0. Entonces ahí consúltenle al profesor si les puede sacar esa duda. Yo no encontré una respuesta. Hasta ahí este ejercicio se hizo largo porque me detuve a explicar bien cada una de las cuestiones. Ya los otros, voy a hacer 2 ejercicios más, vamos a ir avanzando más rápido para simplemente ver las otras variantes. Cualquier duda, escríbanme, no hay problema.